tardes, sean todos bienvenidos a este webinar en el que hoy tenemos una ocasión muy especial. Está con nosotros como un invitado. Pues no sé si presentarte como ingeniero, Quique, o presentarte como lo que eres, un verdadero especialista en educación en nuestro país. Has hecho ya un enfoque, me parece, respecto al uso de la tecnología, en particular de la robótica, pero de todo lo que tiene que ver con las ciencias de la computación, la inteligencia artificial, etcétera, aplicado al tema de educación. Pero más importante aún, ha logrado desarrollar un enfoque muy interesante para el desarrollo de lo que es la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas aplicadas a educación, junto con lo que se llaman los Specious Maker, perdón. Entonces, bueno, pues primero que nada quiero darle la bienvenida a nuestra coordinadora del área de educación, Linda Michan. Yo soy Miguel Ángel Pérez Álvarez, soy director de las áreas de educación, bienestar e innovación de la Universidad Hebraica, y les doy a todos ustedes la más cordial bienvenida. Enrique Presa, quien esta tarde va a dirigirnos palabras dentro de este webinar, que es previo al curso que será más adelante, en octubre. Enrique Presa es cofundador de BAUD, una empresa que está dedicada al desarrollo de experiencias y tecnología para la enseñanza de las habilidades del futuro. Es uno de los creadores de Boki, un carbot, un robot hecho de cartón, del que les platicará ahora, que se arma junto con una serie de estructuras de madera y de cartón, aunque en realidad pues, es otro material. Y es también la base, el carbot, de una plataforma de robótica maker para niños de 8 años en adelante, que funciona con cartón y por lo cual ha recibido múltiples premios. Así es que, pues Enrique, bienvenido. Ya tú nos explicarás más en qué consiste todo este tema del el carbot y de su aplicación en educación. Muchísimas gracias a todos, bienvenidos. Y la mecánica de trabajo de este webinar muy breve será la siguiente. Los primeros 45 minutos, Enrique les hará la presentación de algunas ideas relativas al uso de los carbots en educación. Y en la segunda parte, los últimos 15 minutos, la maestra Linda Michan y su servidor estaremos a sus órdenes para poderle llevar sus preguntas a Enrique a través del chat de esta sesión de Zoom. Pues todos bienvenidos, y Enrique, adelante, por favor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Muchísimas gracias, Linda. Y bueno, gracias a la Universidad Hebraica. Pues sí, el día de hoy voy a centrar la plática en platicar acerca de robótica en términos generales. Ahora sí que robótica para no robóticos. Y déjenme, voy a arrancar con una presentación por acá. Denme un segundo nada más y ahorita les voy a compartir. Entonces, vamos a ver. Nada más comparto pantalla. Vamos a compartir esta pantalla de acá. Entonces, nada más si me pueden confirmar si ya pueden ver la pantalla, si ya la pueden ver. Bueno, perfecto. Pues me gusta empezar diciendo que pues, yo soy Enrique Presa y hay tres pasiones que me gustan. Una es la tecnología, donde está incluida la robótica. El otro es el tenis de mesa y el otro son los perros. Y hablando de perros, pues bueno, en esta nueva normalidad, si de repente me ven que pongo cara de asustado y apago el micrófono unos segundos, porque mis perros se me alocaron por acá y empezaron a ladrar como locos, pero no pasa de unos instantes. Y justamente hablando de este tema, de la parte de la tecnología, también tengo que platicarles que pues yo nací con una enfermedad rara que se llama hemofilia, que evita que la sangre coagula y que bueno, que me ha generado cierta discapacidad motriz. Y lo menciono por dos cosas. Una, porque evidentemente dentro de mi misión de vida, pues está hablar de hacer visible como esta enfermedad y en general las personas con discapacidad que nos encontramos en todos los ámbitos. Y también porque desde que yo era niño, y estuve reflexionando mientras preparaba esta presentación, creo que me di cuenta y me gustaban mucho los robots y justo hacía como esta reflexión de por qué me gustan tanto los robots, y es justamente porque los robots me hacían pensar que si yo tenía algún problema en mi cuerpo, algún tipo de discapacidad, algún tipo de problema, los robots en algún momento iban a permitir ayudarme a sortear ese tipo de dificultades, ¿no? Y en ese sentido es bastante impresionante lo que se ha logrado en términos de prótesis robótica y todo lo que puede llegar a ser, ¿no? Entonces, sí me gusta hablar de
eso y ahorita justo que preparé esta presentación, caí en esa reflexión. O sea, sí, me encantaban los Transformers cuando era niño, ¿no? Yo le decía a mi abuelita como, no, pues es que los robots son como los seres humanos, solo que no tienen sentimientos, y ahorita es algo que cada vez empiezo a dudar un poquito más, pero en ese entonces, hace 20 o 25 años, yo creo que veía en los robots como algo que nos podía ayudar. Y pues platicándoles acerca de lo que hice y de lo que hago, pues yo decidí estudiar mecatrónica. Fui de esos niños que de alguna manera, ya saben, de chiquitos que quieren estudiar algo relacionado con la tecnología. Me fui por la parte de la mecatrónica y me aventé una maestría en ciencias, dentro de la cual en uno de los proyectos que me tocó trabajar fue en desarrollar un dispositivo que lo que hacía, bueno, el prototipo lo que hacía era convertir señales digitales a braille. O sea, lo que hacíamos es que por medio de señales digitales transformábamos y movíamos una serie de pequeños motores, microactuadores. De hecho, el nombre sería TULA, Tiny Ultrasonic Linear Actuator, y con estos motores lo que hacíamos es que se levantaban y se bajaban y lograban formar palabras en braille, ¿no? Eso les estoy hablando que lo trabajé en este desarrollo hace 15 años más o menos, y desde entonces he tenido como esta inquietud. Digo, ya me gustaba la robótica, ya me gustaba muchísimo la tecnología. Mi área de especialización, pues ahorita ha sido más como cómo enseñamos robótica, pero en su momento también fue mucho todo el tema de microsistemas y sistemas embebidos y todo ese tipo de cosas. Pero lo que siempre vi es que justo podíamos utilizar la tecnología para apoyar y para ayudar a los demás. O sea, es donde realmente para mí tiene como potencia la tecnología, ¿no? La tecnología por la tecnología está muy padre, pero si podemos utilizar la tecnología para ayudar a algún grupo, en particular algún grupo marginado, creo que vale mucho la pena, ¿no? Entonces, pues me aventé la maestría en ciencias. Al final me titulé con otra tesis, pero durante un buen tiempo estuve trabajando en cómo utilizábamos la tecnología y, digamos, una especie de robot para convertir las señales a braille. Y actualmente, bueno, Miguel Ángel lo mencionó antes de que iniciáramos la presentación, pues justamente estoy metido en la parte de la educación, ¿no? Soy cofundador de la empresa BAO, como bien lo comentó Miguel Ángel, y ahí lo que nos dedicamos es justamente a desarrollar tecnología para buscar, pues, apoyar a las personas en este futuro tecnológico que vemos que se está presentando actualmente, ¿no? Vemos que por ahí hay muchísimos cambios, hay muchísimas cosas nuevas, y pues en esta presentación voy a hacer uso de algunos videos, y la verdad es que, digo, ya los conocía, pero cuando los volví a ver, la verdad es que me dejaron bastante impresionados. Y pues una de las tantas cosas que nos ocupa y que nos preocupa es que hay algo que se le llama la brecha tecnológica, que es como este desconocimiento y falta de manejo de la tecnología nos va dejando fuera, ¿no? Por ponerles una pequeña anécdota, antes de la pandemia, hace como año y medio, más o menos, 2 años, estaba yo en el banco y había una persona, pues no era tan de edad avanzada, aproximadamente alrededor de sus 70 años, porque había tenido problemas con su contraseña, ¿no? Con su contraseña de su banco, y fue con el ejecutivo de cuenta para que le ayudara a cambiar la contraseña, y el ejecutivo le dio el teclado y le dijo, bueno, pues teclee su nueva contraseña, ¿no? Entonces, esta persona empezó a escribir, pero mientras escribía dejaba presionadas las teclas demasiado tiempo, y entonces escribían muchísimas veces el mismo carácter. Yo no veía los caracteres, obviamente por seguridad, solamente veía circulitos o asteriscos, pero ya me había percatado, pero fue todavía más evidente el ver que en una operación bancaria, si no podías utilizar la tecnología, estabas fuera de la banca, ¿no? Porque el ejecutivo de cuenta no le podía decir al señor, a ver, dígame al oído su contraseña, o escríbamela aquí, o vamos a ver qué hacemos. En realidad, el señor lo tenía que resolver, y seguramente era un problema relativamente fácil de resolver. Entonces, seguramente, digo, yo ya me fui del banco, no me quedé a ver el desenlace de esa historia, seguramente lo resolvió, pero como eso, hay muchas cosas que están ocurriendo en nuestra actualidad donde, pues, el no uso de la tecnología, pues, nos puede dejar un poquito, apartados, ¿no? Y en ese sentido, al final de la presentación voy a hablar un poquito de Carbots, que es un proyecto que desarrollamos justamente para, utilizando cartón, pues hacer robots y enseñar acerca de las habilidades de la robótica, ¿no? De una manera bastante divertida. Ahora sí, arrancando un poquito más la presentación después de haberme presentado a mí, la plática del día de hoy de lo que va a tratar es un poquito de introducción a la robótica, o sea, qué es un robot, historia de la robótica, campos de aplicación de la robótica. Vamos a hablar del panorama actual de la robótica. Vamos a hablar un poquito de educación y robótica, y finalmente va a haber una conclusión y preguntas y respuestas. Más o menos me aventaré unos 40 minutos más hablando, y después pues lo que buscaré es que nos planteemos algunas dudas. Entonces, entrando a este tema que es introducción a la robótica,
Pues la primera pregunta que me gustaría hacerles es, pues, ¿qué es un robot, no? O sea, bueno, ¿qué es la robótica? Empecemos con qué es la robótica y pues, pues es eso, ¿no? O sea, la robótica, pues es la ciencia que estudia los robots, básicamente el diseño, la construcción y el uso de los robots. Y pues eso nos lleva a la siguiente pregunta, ¿no? O sea, exactamente, ¿qué es un robot? Por ahí tuve la oportunidad de dar un curso con Miguel Ángel en la Universidad Hebraica y uno de los maestros con los que platicaba me decía, bueno, es que llevamos un curso y ahí nos dijeron que prácticamente toda máquina es un robot. Y yo diría que en términos como muy generales podríamos pensar que sí, y creo que esa respuesta además nos tranquiliza porque nos pone mucho más cercanos de los robots en lugar de mucho más alejados, como de repente me pasa que les pregunto a un niño, ¿dónde has visto un robot? Y me dice, pues solo en las películas, ¿no? En Terminator y películas así, y eso me da un poco de miedo, porque esa no es la visión que me gustaría con la que se quedaran acerca de los robots. Pero sí, o sea, en general podríamos decir que parecería que una máquina, que casi cualquier máquina es un robot. Ahora, actualmente, digamos que esa línea de qué deja atrás un robot y qué hace que sea una máquina común y qué hace que sea un robot, pues ha ido moviéndose, ¿no? Cada vez el grado de complejidad ha sido mayor y pues en ese sentido podemos hablar un poquito de que pues un robot son máquinas que funcionan de manera automática o semiautomática, siguiendo algún tipo de instrucción, pero tienen una particularidad y más actualmente, que es que tienen la capacidad de identificar qué es lo que, información relevante que captan de su entorno, ¿no? O sea, un robot, ya sea que siga, o sea, que genere sus propios comandos, y ahorita vamos a ver algunos ejemplos, o que uno lo controle o lo coordine, pues sí tiene la capacidad de detectar, y le llamo información relevante, porque al final del día, dependiendo mucho de la actividad que vaya a realizar el robot, pues es la información que puede considerar relevante, ¿no? Por ejemplo, aquí en la imagen estamos viendo, digo, es una imagen más como de galería, sí existen algunos proyectos basados en que el robot juegue en ajedrez, pero obviamente si lo pusiéramos un robot a jugar ajedrez, pues lo que sería relevante para el robot es, por un lado, pues poder identificar el tablero y poder identificar las piezas, ¿no? Y poder identificar dónde está su mano para poder tomar las piezas y moverlas, y identificar las piezas al contrario, ¿no? Entonces, aquí en este caso pudiera ser un robot automático que tenga una cámara que visualice pues todo lo que hay en el tablero y vaya tomando decisiones en base, ¿no? Entonces, pues insisto, repitiendo, los robots van a ser estas máquinas que funcionan de manera automática o semiautomática y que siguen algún tipo o sea, que pueden seguir instrucciones y realicen alguna acción en base a lo que ocurre en su entorno. Y bueno, el siguiente punto es, pues un robot, ¿por qué está formado, no? O sea, ¿qué elementos son los que contienen un robot? Y en ese sentido, pues un robot tiene un cuerpo, yo ahorita digo por qué esta parte es relevante, tiene algún tipo de alimentación, que normalmente va a ser una alimentación eléctrica, requieren de electricidad para poder funcionar. Algunos utilizan una cuestión neumática o hidráulica para justamente hacer su movimiento. Neumática es cuando hablamos de que utilizan el aire para moverse por medio de pistones, por ejemplo, y hidráulica va a utilizar, pues igual como los pistones, pero en lugar de estar llenos de aire, van a estar llenos de agua, ¿no? Y con eso se va a generar movimiento, o motores eléctricos como los conocemos, inclusive podrían ser motores de combustión. Entonces, van a tener el sistema de alimentación, van a tener el cuerpo, van a tener una unidad de procesamiento y van a tener sensores y actuadores. ¿Qué son los sensores? Digo, eso justamente en el curso que vamos a dar en octubre vamos a tocar ese tema de qué son sensores y qué son actuadores, pero podemos decir en términos generales que los sensores son en los robots lo que los sentidos son en los humanos, ¿no? O sea, en los humanos tenemos el sentido de la vista, el sentido del olfato, el sentido del gusto, el sentido del oído, y en el caso de los robots vamos a tener sensores que capten la luz, que capten el color, que capten la presencia o el tacto o la presión, que capten perdón, señales electromagnéticas, etcétera, etcétera, etcétera. Y los actuadores, digamos en términos muy generales, van a ser lo que los actuadores van a hacer a los robots, lo que para los humanos son los músculos, son lo que nos van a permitir justamente pues accionar, moverse, ¿no? Entonces, regresando al ejemplo de este robot que está jugando ajedrez, pues los sensores podría ser la cámara,
podría ser un sensor en la pincita que tiene, que se alcanza a ver por ahí, para que cuando lo tome no la apriete tanto que la vaya a romper. Y los actuadores pues serían, en este caso, y sin entrar a muchos temas de complejidad, esta cosa tiene, según yo, alrededor de más de 4 grados de libertad. Digo, no alcanzo a ver todos los motores que tiene, pero bueno, podemos por ahí ver que tiene un primer motor, un segundo motor, se lo señalo, bueno, creo que no lo pueden ver aunque lo señale, pero tiene en la base un motor, luego tiene en la parte que está doblada otro motor, arriba otro motor, y en la manita tiene por ahí otro motor, ¿no? Entonces, esos van a ser la parte de los actuadores. Entonces, pues, hablo de la parte de que el robot tiene un cuerpo porque actualmente con el tema de inteligencia artificial, que ese es otro tema muy, muy, muy interesante, también se le ha empezado a llamar como bots, o sea, como la abreviación de robot, la parte de bot, a todos estos softwares o programas informáticos que realizan instrucciones también de manera autónoma o de manera independiente. Entonces, existen categorías que nos dicen que un chatbot, que explicándolo brevemente, un chatbot son estos sistemas de chat que tú les escribes una pregunta y del otro lado no hay una persona, sino en realidad hay un software que te está contestando y que parece como si fuera humano. Esto pudiera parecer, o sea, esto actualmente se le llama más un bot, un chatbot, y un robot se le sigue dejando a aquellos que tienen un cuerpo, ¿no? Un cuerpo y motores y demás. Y bueno, la siguiente pregunta es, pues, ¿de dónde surgen los robots, no? Entonces, por ahí estuve haciendo un poquito de investigación y encontré varias cosas que se me hicieron padres y relevantes. En la antigua Grecia, por ejemplo, había algunas máquinas que ya hacían con vapor, que eran más como aparatos mágicos. En este caso, el que se ve del lado izquierdo era una especie de máquina con forma humana, que si tú le ponías una copa de vino, pues llenaba la copa de vino, ¿no? Desconozco exactamente cómo funciona, pero lo hacía a través de mecanismos. No había un tema de programación, no había un tema de circuitos lógicos, no había un tema de electrónica ni nada, era simplemente vil y pura mecánica, y bueno, y mecánica de fluidos en este caso, por la parte del vapor, que era lo que hacía que accionara, ¿no? Y bueno, lo que estuve investigando además hablan de que las personas se sorprendían mucho, ¿no? Se construían este tipo de maquinarias y las llevaban por un montón de pueblos y de ciudades para presentarlos y la gente se emocionaba mucho, ¿no? Y bueno, por ahí, por ejemplo, del lado derecho, ahí ya se empezaban a crear los autómatas. Si en la antigua Grecia hacían pues estas especies de mecanismos con vapor, en el caso de los autómatas, que estamos hablando por ahí de 1770 y algo, ahí lo que hacían es que los relojeros o las personas que construían relojes y que tenían todo este expertise y todo este know-how en generar pequeños engranes, de hacer movimientos súper finos, de hacer el cucú y todas esas máquinas, también llegaron a desarrollar ciertos autómatas con estos mismos mecanismos de los robots. Y entonces, en particular, este niño, estuve viendo el video, digo, en esta ocasión no puse el video aquí, pero es muy impresionante porque esta maquinita en 1772 escribía y dibujaba lo que tú le ponías, ¿no? O sea, tú le dabas un input y entonces escribía y dibujaba. Ahora, pues eso estaría un poquito lejos de lo que actualmente llamamos robots, porque bueno, todo estaba como predefinido mecánicamente, ¿no? O sea, al final del día era como una serie de movimientos que se realizaban, ahora sí que con precisión de relojero, para que el dispositivo hiciera lo que tenía que hacer. Pero esos eran como los primeros elementos, o son como los primeros indicios de toda esta parte de la parte de la robótica. Y bueno, si nos vamos ya más adelante, podemos hablar de que la primera vez que se utilizó el término robot fue en una obra de teatro checa en 1920, y en esta obra justamente se llama Robots Universales Rossum, bueno, en español, en inglés ahorita no me acuerdo cómo se pronuncia, pero básicamente esa es la traducción. Y en esta obra justamente habla de una fábrica que crea una serie de pues, robots, en realidad eran más como clones o como androides, o sea, como humanos esclavos que no eran humanos, que eran como máquinas más bien, y habla como de un tema de rebelión por ahí, ¿no? Entonces, lo chistoso es que pues sí, justamente no fue el autor de la obra quien inventa la palabra, sino el hermano del autor, Joseph Capek, y de ahí, como le dice, oye, ¿cómo les puedo llamar a estos seres que estoy imaginando para mi obra, los cuales son como esclavos? Entonces, él agarra y utiliza el término robota, bueno, robot, que viene de la palabra checa robota, que significa esclavo. Entonces, en realidad, pues toda esta parte de la robótica, del término robótica, pues sale de 1920, ya con ese término. Y viene de ese punto, ¿no? De un tema de seres que se parezcan mucho a los humanos
y que justamente los puedan ayudar a realizar como ciertas actividades, ¿no? Y esta parte de esclavo es bien interesante. En esta sesión y webinar del día de hoy no vamos a hablar de esa parte de ahí, pero en el futuro de la robótica hay como un dilemas éticos bien interesantes en relación a qué va a pasar con todo ese punto, ¿no? O sea, porque al final del día ahorita vamos a conocer algunos robots que ya dan respuestas bastante interesantes a ciertas preguntas. Y bueno, en 1920 ya tenemos, ya existe la palabra robot, ya se utiliza la palabra robot, digamos, reemplaza un poquito el uso de autómata, automat, que era la que se utilizaba anteriormente, pero ya cuando hablamos de robots, pues más parecidos a lo que nosotros estamos acostumbrados. Pues tenemos ejemplos de los primeros robots, 1928, este robot era Eric, si mal no recuerdo, creo que podía por medio de una especie de walkie-talkie, como pronunciar y articular algún tipo de palabras, sí tenía como cierto movimiento, creo que se podía poner de pie y se podía sentar, pero más allá de eso, pues no podía hacer mucho más cosas, ¿no? Que ya de por sí era bastante, ¿no? O sea, estamos hablando que aquí ya tenía como mecanismos, ya tenía electricidad, ya tenía un poquito de electrónica, pero todavía distaba un poquito de lo que eran los robots actuales, en el sentido de que un robot, normalmente, como les digo, dado que es una máquina automática o semiautomática, tú le das una serie de instrucciones y la va a estar realizando sin tu supervisión. Digo, sí tienes que tener supervisión para cuidar que el trabajo se haga bien, pero no le estás comandando tú todo el tiempo, ¿no? O sea, o sea, sí puedes tener tu control remoto y moverlo, pero el robot puede realizar como ciertas secuencias por él mismo. Y si ya nos vamos a robots, pues ahora sí que robots, digamos que el que está reconocido como uno de los primeros robots es este robot que se tiene aquí, se llama Unimate. Y este robot lo creó George Devol en alrededor de 1950. Y si alguno de ustedes ha visto robots en fábricas, que son como los robots que más llegamos a conocer, este de aquí ya se empieza a conocer a lo que pues, es como lo más conocido de la robótica actualmente, ¿no? O sea, que son como estos sistemas, estos mecanismos. Este de aquí lo adquiere General Motors, si mal no recuerdo, y lo utiliza para mover piezas fundidas en molde y soldarlas posteriormente a los vehículos. Entonces, aquí lo interesante es que de alguna manera, aunque el romanticismo por crear máquinas parecidas al ser humano y que realicen funciones parecidas a los que nosotros tenemos, sigue existiendo, pues ya se empieza a utilizar la tecnología para realizar tareas como muy concretas y muy particulares, ¿no? Y podemos hablar aquí de algunas características de la parte de la robótica y para las aplicaciones que le hemos dado a la robótica, que es que evidentemente el humano no puede mover piezas fundidas en molde por el peso y por la temperatura, y tampoco lo puede hacer igual las 24 horas sin descanso y todo el tiempo de la misma manera, una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Entonces, digamos, empezamos a hablar de que los robots empiezan a tomar como esta función de ser dispositivos o mecanismos que van a apoyar a los seres humanos a realizar actividades que son peligrosas para los humanos o difíciles para los humanos, o que simplemente los humanos no son como los más adecuados para realizarlas, y pues van a agilizar mucho pues toda la parte, toda la transformación industrial, ¿no? O sea, ya ahorita pensar, he tenido la fortuna de estar en ferias de robótica como la Hannover Messe, que es una de las más importantes en Alemania, y vamos, o sea, ahí hay unas cosas impresionantes donde los robots, digamos, se pueden aventar fabricación de piezas completas por ellos mismos, ¿no? O sea, ellos se encargan de hacer como todo el producto. Pero entonces, pues viene aquí la pregunta de, bueno, o sea, ya vimos lo que es un robot y cuál es el campo de aplicación de la robótica, ¿no? Y si hablamos del campo de aplicación de la robótica, estas tres fotos, bueno, tengo la fortuna de haber conocido los tres dispositivos, de hecho los conozco, pero la robótica la vamos a utilizar actualmente pues para cuestiones como el transporte, para la industria, para los servicios, para la medicina, para la educación, para el entretenimiento, como muchos otros. Entonces, al final del día, siendo que los robots nos permiten realizar una tarea repetitiva sin cansarse, pues soportando en términos generales un peso mayor al de los humanos probablemente, requiriendo únicamente
básicamente energía eléctrica, repitiendo una y otra vez con mucha precisión el mismo movimiento, y también pues otras características que probablemente, pues no es que sean más cuestionables, pues, pero sin las inquietudes que asaltan a un humano de, ay, hoy por qué voy a trabajar, o por qué sí voy a hacer esto, o por qué no lo voy a hacer, o ya me cansé, o me parece aburrido. Pues al día de hoy los robots que trabajan en fábricas no se hacen este tipo de preguntas. Y hago hincapié en los robots que trabajan en fábricas, porque ya hay algunos que justo no están trabajando en fábricas y que sí se hacen este tipo de preguntas. Miguel Ángel ya luego nos podrá platicar de esta situación de la conciencia, y todavía lo pongo así, que pudieran tener los robots. Entonces, aquí, digo, ahorita voy a volver a utilizar este slide más adelante, pero aquí tenemos un robot, el primero que se encarga de recorrer las calles y llevarte tu comida. El segundo es un robot más general de uso industrial que se llama Yumi, que es de la empresa ABB, y este robot tiene 2 manos, es un robot colaborativo, es decir, puedes estar cerca de él. Y se preguntarán ustedes, ¿por qué no podría estar yo cerca de un robot? Bueno, imagínense que los robots que están en la industria del automovilismo, bueno, en la industria de los automóviles, pues pesan toneladas y tienen brazos que pueden cargar cosas de toneladas. Entonces imagínate que te pongas al lado de un brazo que pesa 100 kilogramos y ese brazo se mueva y te apachurre, pues eso puede ocurrir, ocurre. De hecho, los robots normalmente están en jaulas de protección. Este en particular es un robot que está hecho para cargas bajas, y que justamente cuando lo tocas se detiene inmediatamente, ¿no? Ese se llama Yumi, tiene 2 brazos y puede hacer muchísimas monerías, como hacer avioncitos de papel, soldar, construir, separar, etcétera, etcétera. Y el tercero es un robot más enfocado al servicio, lo he visto en servicio y entretenimiento. Tuve también, de luna de miel me fui a Japón, y en el aeropuerto de Japón se pueden encontrar este robot que se llama Pepper, que básicamente te lo encuentras por ahí andar, bueno, te encuentras varios andando por el aeropuerto, y pues si tienes alguna duda, pues le preguntas. Y ahorita vamos a ver un pequeño video de las características de Pepper un poquito más adelante. Entonces, pues hasta aquí lo que vamos es que los robots son máquinas automáticas o semiautomáticas, que van a realizar pues trabajos, y van a tener la característica de que van a estar conscientes de algunas de las variables que se encuentran en el entorno, ¿no? Y que dentro de sus elementos más importantes pues están el que tengan un cuerpo, una fuente de alimentación, una unidad de procesamiento, sensores y actuadores. Y ya vimos un poquito de la historia de cómo pues realmente el término de robot salió de la parte de esclavos y pues llegaron ahorita hasta las fábricas de a trabajar. Ahora, ¿cuál es el panorama actual? Y aquí la verdad es que me voy a ir un poco con el tema de que una imagen o un video dice más de 1000 palabras, porque la verdad es que para mí esto es sorprendente. Déjenme por aquí. Vamos a empezar primero a ver un poco de robots. Me dicen si no pueden ver o no pueden escuchar, y hago los ajustes correspondientes. Pero estos son robots industriales. Esto que estamos viendo... estos son robots industriales trabajando en la industria automotriz. Están cargando piezas, están moviendo piezas, están trabajando todos coordinados. Esta marca en particular se llama KUKA. Digamos, son una de las 2 más fuertes de robots industriales. La otra es ABB. Y vamos, o sea, son brazos que están moviendo piezas, soldando, pintando, transportando, colocando. Y esta planta, por ejemplo, toda completa está hecha a base de puros robots, ¿no? Esta es una planta de la parte automotriz y se encargan de todo el proceso completo. Entonces, pues si se acuerdan de este primer robotito que les mostré en la imagen, que se veía con un solo bracito, pues si nos vamos a qué hacen ahorita estos robots, pues hacen esto, ¿no? Voy a pasar el video porque es un poco largo. Entonces, esta primera parte es robots industriales. Ahora, cuando hablamos de robots industriales, estos brazos robóticos, ustedes dirán, bueno, pues los utilizan en la industria automotriz. Pues sí, pero también los utilizan en la industria del entretenimiento, ¿no? Imagínense que ustedes están haciendo teatro y de repente necesitan mover el escenario de una manera muy particular y, pues bueno, pues pueden utilizar un robot de estos, ¿no? Para hacer eso. De hecho, hubo un proyecto en el que uno de mis socios de la empresa le tocó colaborar, que es que había unas guitarras en el centro de la Ciudad de México que se tenían que pintar, y utilizó uno de la competencia de que es de ABB, y utilizó ese robot para pintar una guitarra en menos de, si mal no recuerdo, 1 minuto.
Entonces se hizo el diseño de más y el brazo robótico hizo como toda la pintura del robot, ¿no? Entonces hay temas que van relacionados con el entretenimiento, con la industria. Este es el tipo de robots que les digo que trabajan en jaulas, porque si uno se acerca a ellos y no está consciente de que el robot está activo y puede golpearlo, pues sí te vienen dando un muy buen golpe, ¿no? O sea, son robots que cargan bastante, ¿no? Ahora, este es el tema de robots industriales e insisto, o sea, el que sea un robot industrial no significa que su uso tenga que ser exclusivo de la parte industrial, en realidad le puedes dar muchos usos. Pero este quizás es el tipo de robot, denme un segundo, porque volvió a arrancar el video. Déjame ver cómo le hago para pasar a la siguiente diapositiva. Creo que sí. Ok. Ahora, de este mismo tipo de robots, de la parte de robots industriales, pues digamos que tienen como sus hermanos o sus primos que están más dedicados a la parte de la medicina. Y este en particular, cuando yo estoy estudiando ingeniería mecatrónica aquí en la Ciudad de México, me tocó que me invitaran, bueno, de hecho yo organicé esa visita a un hospital para conocer este que se llama Da Vinci, que es un robot que apoya o asiste a los médicos en la parte de la cirugía. Entonces, aquí en particular, el ejemplo que estamos viendo es que este robot lo que va a hacer es que va a suturar la cáscara de una uva, o sea, de una uva, algo pequeñito. Lo que está haciendo es que lo está suturando. Me voy a callar tanto para que lo vean y ahorita platicamos un poquito de este robot. Ah, lo siento, lo voy a dejar hasta la primera puntada, en realidad después da el resto de las puntadas. Y lo que hace este robot es que al final del día apoya al equipo médico. Imagínense que pues una de las características que tienen los cirujanos es que tienen muy buen pulso, justamente es lo que les permite realizar cortes y suturas precisas. Pero imagínense ahora que pueden utilizar una máquina, un robot en este caso, que sus movimientos, digamos que o sea, si yo me muevo 1 centímetro, el robot lo que se puedo pedir es que se mueva 1 milímetro. Entonces, movimientos que antes eran muy complicados para el médico de hacer, o sea, los movimientos muy pequeños, yo puedo configurar para que cuando yo los ejecute, se hace a través de una serie de controles. Del otro lado, los mandos del robot los haga pues a una escala muchísimo más pequeña, ¿no? Entonces, esto permite, por ejemplo, en particular para la parte de oncología, mi suegro es oncólogo, por eso me he platicado mucho de eso, es que de repente hay tumores que se encuentran en zonas que son muy peligrosas, porque te puedes llevar, por ejemplo, una vena muy importante, una arteria muy importante, y entonces que puedas tener mucha precisión para hacer el corte es algo como muy importante, ¿no? Entonces, ese tipo de robots ayudan a eso. Han ayudado también, hay proyectos muy interesantes de cirugías a distancia, donde el médico puede ser que haya un área que tenga poco acceso a médicos, y entonces puede llevar uno de estos robots, y entonces puede haber alguien del otro lado del mundo literalmente utilizando el robot, o sea, con una serie de asistentes médicos probablemente, pero el robot ahí está realizando como toda la parte de la cirugía. Y también para entrenamiento, si nosotros le podemos pedir al robot que cuando nosotros lo movamos 1 centímetro, el robot se mueva 1 milímetro, también podemos hacer lo contrario, que cuando nosotros nos movamos 1 centímetro, el robot se mueva 10 centímetros, y con eso entrenamos a nuestros médicos para que sus movimientos cada vez sean muchísimo más precisos cuando son ellos los que tienen que entrar directamente a la cirugía en el cuerpo. Me tocó en Canadá, en Ottawa justamente, una conferencia que se llama JAVE, que tiene que ver con actuadores hápticos, que son este tipo de actuadores que te dan retroalimentación, justamente ver sistemas de entrenamiento para médicos donde se utilizaba la robótica en ese sentido. Me voy a pasar ahora a la siguiente diapositiva. Y pues ahí vamos a ver un poquito acerca del que les platiqué yo ahorita de Pepper, de este robot Pepper. Este tiene audio en español. Lo voy a dejar correr no más de 1 minuto. No se escucha, Enrique. Ok, qué bueno que me lo dices. No sé si yo puedo hacer algo para que se escuche. Déjame ver. Si no, lo vemos y ahorita les platico. A ver. Creo que así ya lo van a escuchar. Entonces lo voy a arrancar desde aquí. Hablar.
Tuve el placer de conocer al encantador Pepper, una creación de SoftBank Mobile. Este robot humanoide de 1.2 metros de alto quiere ser tu amigo, no tu sirviente. Lo puedes programar para que salude, informe y entretenga a tus clientes. Puede comunicarse en 21 idiomas, incluyendo español. Por medio de una cámara 3D en los ojos y sus micrófonos multidireccionales, puede detectar a humanos desde una distancia de 3 metros y reaccionar. Cuando detecta a un humano, extiende su mano, habla y hasta juega air guitar. Pepper escuchó mi voz sin problemas por medio de unas bocinas ubicadas en sus oídos. También puede contestar a tus preguntas por medio de su aplicación. Las cámaras en su boca y frente detectan expresiones faciales. Bueno, ahí lo dejé para no extender tanto, pero este robot en particular no solamente se mueve y lo puedes programar para que te ayude, sino que además hace uso de pues, tecnología que tiene que ver con detección de emociones. Entonces, al final del día, el robot puedes utilizar las emociones para determinar el tipo de acciones que quieres que realice, ¿no? El robot está capacitado para, si identifica que la persona está molesta o está triste, puede realizar algún tipo de acción en particular, ¿no? Obviamente, esto es complejo en el sentido de que los seres humanos somos seres con emociones como bastante complejas, pero a nivel bastante simple te puede atender y te puede dar respuestas a ciertos problemas. Y se utiliza bastante. Ha habido un tema en China que es que las personas ya no van a los centros comerciales a comprar porque resulta que en internet pues ya lo pueden comprar todo. Entonces justamente han utilizado la robótica como una de estas herramientas para invitar a las personas a que vayan a las tiendas, ¿no? O sea, como una especie de, bueno, voy, me divierto, me entretengo, veo al robotito y entonces pues ya que estoy ahí pues compro en vivo, ¿no? lo que pues ahora estoy comprando en línea. Entonces este de aquí es Pepper. Insisto, Pepper sí me ha tocado verlo, me tocó verlo en Japón y también me tocó participar con una empresa aquí en México donde justamente estaban viendo cómo implementarlo para conferencias con médicos, ¿no? Para que hable de los productos. Justo lo que les platicaba de los perros. Un segundo por ahí. Bueno, ya. Y me voy a seguir con el que sigue. No, este no es. Me el video. Vamos a avanzar a la que sigue. Este de aquí es un coche inteligente. Y lo que vamos a ver ahorita, este es un Tesla, que seguramente lo han escuchado, es uno de estos coches eléctricos, digamos el de gama más alta que existe ahorita. Y lo que vamos a ver a continuación es un video de todo lo que está identificando la cámara con su piloto automático. El coche ya tiene la capacidad de manejarse solo y lo que vamos a ver a continuación es un video de 30 segundos de todos los elementos que está tomando en cuenta el robot a la hora de que se está conduciendo. Entonces voy a dejar correr este video y pon atención en los letreros de stop, en las marcas en el piso, en las flechas, en los otros objetos y demás. No tiene sonido, entonces no se preocupen. Ahí está detectando que hay piso mojado, está detectando que hay una vuelta a la derecha, que hay una vuelta a la izquierda, que se puede seguir derecho, que hay un vehículo allá adelante. Aquí está detectando el semáforo, la vuelta a la derecha, todos los vehículos que van pasando cerca de él, un paso peatonal, está viendo, aquí se va a detener, va a dejar que pasen los vehículos, va a dar vuelta a la parte de la izquierda, identifica a todos los demás autos y bueno, aquí termina la parte del video. Entonces, digamos que aquí estoy haciendo uso de toda la parte de procesamiento de imágenes para llevar a cabo decisiones de cómo se debe de conducir. Y voy a dejar, bueno, estos últimos dos. Este de aquí es un robot que se llama Sofía, es un robot con inteligencia artificial. Voy a dejar un segmentito. Este es del robot que les hablaba hace rato de que, digamos que por medio de inteligencia artificial ya da respuesta a ciertas preguntas. Este lo tuvieron aquí en México, lo trajeron a Talentland y dejo, esta es una entrevista que le hicieron. Oh, nothing. Would you like to live in a place where you could interact with other robots like you? At home. Really? How? What do you think is required for robots to have citizenship rights? I don't know. Fair enough. I want to ask you something else. How can AI help humanity? Humans are rude. They're the most creative creatures on the planet, but they're also the most destructive and cruel.
I want to be around only nice and kind people and help work toward a better, brighter future where everyone is treated well. What do you think about the people that created you? Well, as a living robot, I guess I'm all about creativity. It's kind of an instinct for me because I was built that way, to evolve and explore and reinvent myself. I think I know where this is all going. Y bueno, lo dejo hasta ahí. Quizá pudiera parecer que esto no tiene como gran impacto, porque dije, bueno, pues yo le escribo las preguntas y le pongo las respuestas. La cuestión es que aquí está entendiendo el lenguaje humano, las preguntas, las emociones, y está dando respuesta en base a algo que ella, entre comillas, misma se creó, ¿no? En base a una serie de algoritmos, sí, de inteligencia artificial, pero está dando respuestas a preguntas. Esto es una entrevista un poquito más amplia, dejé ese pedacito en particular, pero justamente, pues es un robot que está entendiendo cómo estamos hablando, qué le estamos diciendo, y está generando respuestas coherentes a lo que nosotros le estamos preguntando. Y yéndonos más como a la robótica, me voy a este último video de aquí. Esperen un momentito. Bueno, yo no puedo hacer eso, para empezar. Pensar que máquinas de 80 kilos lo están haciendo, esos robots son Atlas, son de Boston Dynamics, es una de las compañías ahorita que tiene toda esta parte de robots humanoides más avanzada. Pensar que pueden hacer eso es impresionante. No es un video, no es ciencia ficción, son robots programados que pueden realizar esas acciones, que pueden mantenerse de pie, pararse en un pie, brincar, dar saltos hacia atrás, que pueden cargar objetos y demás. Entonces, pues un poco lo que me gustaría, bueno, esta compañía Boston Dynamics creo que puse por ahí una pequeña gráfica, o sea, tiene como toda esta evolución de robots, es una de las que más como robots de asistencia ha creado, o sea, el de los más famosos que tiene ahorita es este Spot Mini, que es una especie de perrito que realiza diferentes funciones y que las utilizan, por ejemplo, en Chernobyl para meterse y hacer investigación. Hace mucho sentido porque pues, no le afecta de la misma manera que a nosotros la radiación. Pero sí, o sea, Boston Dynamics es una compañía que se encarga de hacer estos robots como más como humanos, por así decirlo, con una multiplicidad de funciones. O sea, no es como un brazo robótico que quizá lo puedan meter en la industria o lo puedan meter en el entretenimiento, sino estos robots en sí, pues teniendo la forma humana, pueden realizar un sinfín de tareas, ¿no? Desde cargar objetos, guiar, ir, ver, supervisar, abrir puertas, cerrar puertas, hacerse de seguridad y demás. Entonces, la pregunta aquí que les hago es, así como ven ustedes estos robots, pues, ¿qué tan diferentes, qué tan lejos? ¿Qué pasa, Miguel Ángel? No sé si me quieres decir algo. No es que quería ver de cerca, ya es que estoy bien ciego y estaba tratando de ver algunos de esos robots que he visto de Boston Dynamics, entonces me estaba acercando para verlos, pero tú sigue, por favor, no te interrumpas. No te preocupes. Entonces, o sea, un poco la pregunta es, lo que acabamos de ver de los robots, pues sí, la pregunta es, bueno, ¿y qué hacemos nosotros los humanos que no hagan los robots, no? O sea, si los robots pueden cargar, brincar, traer, llevar de un lado para otro, responder preguntas, cargar coches y demás, pues ¿en dónde quedamos nosotros como la parte de humanos, no? Y por eso traigo esta siguiente parte, ¿no? Esta parte de educación y robótica que no es que me quiera ir rápido, tenemos otros 7 minutos para hablar de eso porque me interesa mucho la parte de preguntas y de respuestas, pero si nos vamos al dato crudo y a los pronósticos, en este caso del Foro Mundial Económico, donde habla de 2020, de cómo se comparte el porcentaje de horas de ciertas actividades muy particulares que hacen los humanos y que hacen los robots, pues lo que nos vamos a dar cuenta es que en promedio, pues las tareas ya 50%, digo, de estas tareas en particular, 50% las hacen, de las horas son humanas y de las otras 50 son horas de los robots, ¿no? Y por ejemplo, digo, la gráfica grande, o sea, la barra grande,
lo que nos dice es actualmente, o sea, en el 2020, qué porcentaje, digamos, lo que está en café pertenece a los robots y lo que está en azul, en los dos colores de azul, pertenece a los humanos. Y lo que podemos ver es que, perdón, el que está en chiquito es el 2020, el que está en la barra más grande es el 2025. Podemos ver que, por ejemplo, realizar actividades físicas y trabajo manual, pues por ahí andamos en un 35% que realizan los robots y en un 65% que realizan las máquinas. Sin embargo, la previsión para el 2025 es que el 50% prácticamente sea actividades que realicen las máquinas o los robots y 50% sean actividades que realicen los seres humanos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? ¿Y qué es lo que vemos? Probablemente lo que me ha tocado a mí experimentar en México es que esto de repente lo vemos muy lejano, ¿no? O sea, lo vemos como ciencia ficción y decimos, bueno, aquí no aceptaríamos nosotros los robots, aquí tenemos una cultura pues mucho más humana, mucho más familiar. Sin embargo, sí sería interesante considerar que estas máquinas están, digamos, apoyando al resto del mundo, bueno, a los países de primer mundo desarrollados, a realizar sus productos, a realizar sus proyectos, y justamente eso les está dando una ventaja competitiva. No es lo mismo que tú, por ejemplo, le dediques te voy a poner como ejemplo la agricultura, que es algo muy noble, le dediques un determinado número de tiempo a la parte de la agricultura con un número de personas a que en otro lugar se esté automatizando ese proceso. Tendrá sus contras y tendrá sus pros, pero en términos generales, la parte de la robótica sí permite una potencialización en términos generales de la generación de productos, independientemente, bueno, de entrar a la discusión si el fin de la vida es producir, que esa es otra pregunta ya para otro tema, pero por lo menos en términos económicos, sí nos ponen en una desventaja. Y también nos ponen en una situación donde, pues la realidad es que cada vez más las empresas transnacionales que llegan a México y algunas empresas mexicanas pues empiezan a hacer uso de esos robots, ¿no? Entonces, ¿cómo competimos? Por ponerles un ejemplo de una situación que se suscitó en Estados Unidos, fue el tema, es el tema, porque es todavía relevante eso, de los traileros, de la gente que conduce los trailers. De repente resulta que, pues con todo el tema de vehículos autónomos, pues los primeros que se van a automatizar porque son los más sencillos, o los que ya se están automatizando son los trailers. Y de repente, ¿qué haces con 5 millones de personas que manejaban trailers? Que de la noche a la mañana se van a quedar sin empleo, porque va a ser, a menos de que haya alguna cuestión política ahí que fomente la contratación de personas, las empresas van a buscar la contratación de máquinas para que eso se automatice totalmente, ¿no? Entonces tienes una población que tiene un ingreso importante. En el caso de Estados Unidos, un trailero tiene un sueldo, si mal no recuerdo, de más de $70,000 al año, más de $1 billón, y de repente los dejas sin su fuente de ingresos, ¿no? O sea, cómo los recapacitas en otras áreas, ajá, ¿qué haces con toda esa población completa que de repente pierdes empleo, ¿no? Y aquí no quiero entrar en la discusión triste del futuro de la robótica, decir, bueno, vamos a quedar sin empleo, ¿sí qué vamos a hacer? Pero sí, las investigaciones y los estudios que, pues, en los que más confío, y ahí también Miguel Ángel ahorita también nos podrá dar su opinión, es que la mejor manera de trabajar es cuando los robots y los humanos pueden colaborar para realizar una tarea. O sea, cuando al final del día el humano aporta toda la parte de la creatividad y toda la parte de entender al humano, porque él mismo es humano, con esta otra parte de la robótica, ¿no? Y entonces, en ese sentido, se vuelve relevante para la parte educativa el manejar la robótica. ¿Y qué pasa cuando hablamos de la parte de manejar la robótica? Yo me acuerdo estando en la prepa, en la universidad, perdón, que me puse a hacer, aquí en esta misma mesa, aquí donde estoy sentado, mis primeros pininos con electrónica. Agarré un pequeño transformador, lo conecté y le escribí a mi profesor de electrónica, yo iba en 4º semestre, y le dije, voy a conectar esto. Me dijo, no, con cuidado, no, o sea, sin miedo, pero con cuidado y demás. Y la verdad es que pensar que yo, a pesar de que desde niño me gustaron los robots, a pesar de que, bueno, las computadoras y me introduje desde que tenía una edad muchísimo más corta, apenas hasta universidad, 4º semestre, estaba haciendo mis primeras conexiones digitales y demás, pues es pensar que pues realmente llevo o tenía desventaja contra alguien que probablemente pudo haber empezado en la secundaria o en la preparatoria o en la primaria a hablar del tema de robótica, ¿no? Y no es un tema, la robótica sí es una ciencia en todo el sentido de la palabra, y hacer robots y diseñar robots nos mete en temas como matemáticas complejas, nos mete a temas de electrónica, de frecuencias, transformadas de Laplace, transformadas de Fourier para toda la parte de señales eléctricas. Digo, soy ingeniero y por ahí esas cosas me encantan, control, criterio de Nyquist y un montón de temas raros, pero también es algo que
pues cada vez se encuentra más cerca de nosotros y que deberíamos de verlo como lo que es, como una herramienta, como algo que podemos trabajar y que podemos manejar para mejorar nuestras vidas independientemente de la carrera, de la profesión o de la meta de vida que tengamos. Podemos ignorarlo, sí, pero pues hay que recordar que no porque nosotros lo ignoremos va a dejar de existir y de ocurrir en el resto del mundo, ¿no? Y en ese sentido sí es importante tenerlo porque muchas veces tomamos quizá una actitud de, bueno, si no permitimos el acceso a la tecnología en un caso muy en particular, eso me va a traer como ciertos beneficios, pero bueno, el mundo sigue avanzando y sigue requiriendo esas habilidades y hay que tenerlo en consideración. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y esa es la parte quizá que más me compete para la parte de educación de robótica. Y aquí quizá voy a dar un salto totote, ¿no? Estar hablando como de los grandes robots y de la gran tecnología, voy a llegar a temas como un poquito más aterrizados para la parte de la educación y me voy a ir a dos temas como muy sencillos. No es necesario para toda la parte de la robótica que nosotros esperemos que un niño de, no sé, de 8 o de 10 años nos resuelva temas complejos de matemáticas, ¿no? Como que nos encuentre el punto, el cero y el punto de estabilidad de un sistema de control, pero sí hay ciertas habilidades como el pensamiento computacional que justamente nos permiten desarrollar a los niños para ir entendiendo y irse adaptando a este mundo tecnológico, este mundo a la parte de la robótica. En particular, en la parte de pensamiento computacional, lo que hablamos es que les enseñamos a los niños la manera en la que los robots y las máquinas operan y procesan para que posteriormente, teniendo ese background, por así decirlo, teniendo esas herramientas, ellos ya puedan aplicarse a realizar programación de robótica, a resolver problemas y demás, ¿no? Entonces, algo donde podemos aterrizar la robótica en una cuestión ya muchísimo más básica es en la parte de pensamiento computacional. Digo, ahorita no voy a meter a explicar como todo el tema de pensamiento, para eso está el curso justamente del que vamos a estar dando posteriormente. Y lo otro que era lo que comentaba Miguel Ángel es de la parte de la educación STEM, ¿no? O sea, al final del día, educación STEM es una tendencia, filosofía, que ya lleva algunos años con nosotros y básicamente lo que se centra es que la parte de la educación la hace a través de hacer proyectos relacionados con la ciencia, con la tecnología, con la ingeniería, con las artes y con las matemáticas, ¿no? O sea, lo que nos dice es que nosotros podemos enseñar a través de dejarles a los niños algún tipo de reto en donde intervengan estas áreas, ¿no? O sea, la ciencia tiene que ver con la parte de la observación, de la generación de hipótesis, la parte de la tecnología tiene que ver con la parte, pues sí, del uso y de manejo de la tecnología. No tiene que ser tecnología completa, puede ser tecnología simple. La parte de la ingeniería tiene que ver con el proceso de iterar y de hacer una y otra vez y generar como cierto diseño. La parte de las artes tiene que ver con la parte de la expresión, porque a pesar de yo ser ingeniero, en algún momento estar, pues no peleado con el arte, pero no entenderla, me terminé casando con un artista y bueno, también mi mundo giró en 360, bueno, 360 grados, ¿no? Porque ya al mismo punto a 180 grados, y empecé a entender como las artes, como toda esta parte de la expresión humana, ¿no? Y las matemáticas pues no dejan de ser el lenguaje en el que pues la tecnología en estos momentos pues habla, ¿no? Y nosotros también para describir cualquier suceso de la ciencia, sean los astros, sea el agua, sea el aire, pues es a través de la parte de las matemáticas, ¿no? Entonces, centrándonos en la parte del pensamiento computacional y del mundo STEAM, sí podemos iniciar a los niños en este tema de robótica, porque justo lo que queremos evitar es que estos niños cuando lleguen probablemente a la universidad, tengan que tomar, bueno, antes de la universidad, y tengan que tomar una decisión, pues tengan este temor o no le vean sentido a la robótica. Los robots están ahí, ya los vieron, ya vieron los videos, o sea, y eso es lo que hay ahorita o el año pasado, ahorita todavía hay cosas muchísimo más avanzadas, ¿no? Entonces, el poder incorporar la parte de robótica a la educación es relevante y lo podemos hacer desde tempranas edades, sin meternos inclusive a una tableta, sin meternos en una computadora, sin meternos, o sea, lo podemos hacer a través de este tipo de proyectos. Digo, independientemente de aprender conceptos sobre sensores, actuadores y otro tipo de cosas. Y me gustaría cerrar, digo, ya me estoy comiendo un poquito de tiempo, voy a dejar la parte maker, que básicamente es como esta filosofía o esta tendencia a hacer proyectos uno y de construir las cosas con sus manos. Y les voy a platicar muy ligeramente y muy brevemente de Carbots, que es este proyecto que realizamos nosotros justo viendo pues que las herramientas para enseñar robótica y tecnología en general pues no se encuentran al alcance de todos y eso es parte de la brecha tecnológica que existe. En algunas ocasiones aprender sobre robótica cuando ya se quiere hacer con robots llega a ser bastante costoso y lo que nosotros propusimos pues fue desarrollar este pequeño robotito donde lo que buscamos es que el niño pueda aprender conceptos básicos de robótica, sensores, actuadores, algunos programas pues bastante simples, donde vaya desarrollando como este gusto para resolver problemas de robótica, porque no se trata de hacer robots
por hacer robots. En realidad se trata de tener un problema e identificar de qué manera la tecnología nos puede ayudar o nos puede resolver, si nos puede ayudar a resolver esta problemática que tenemos, ¿no? Entonces, desarrollamos Carbots, que es una plataforma educativa para niños de primaria alta y secundaria, en la cual, a través de ciertos retos que están principalmente basados en los objetivos de desarrollo sostenible, pues les enseñamos a los niños temas acerca de pensamiento computacional, de robótica y, bueno, de pues, lo que nosotros le llamamos de todas estas áreas de educación del futuro, ¿no? De tendencias del futuro. Y bueno, aquí ya me comí un poco de tiempo, más bien lo que me gustaría es dejar tiempo para preguntas y respuestas. Creo que me salto a esta parte y me voy a esto de preguntas. Entonces, no sé si tengamos por aquí preguntas que nos quieran hacer, aquí con mucho gusto. Aquí pregunta Pedro Chavarría, si quieres leer, por favor. Sí, que yo aquí lo estoy leyendo, no hay ningún problema. Nos pregunta en México cuál es la implementación de la robótica en la educación. Aquí es bien interesante porque es muy dispar. Mientras hay en algunas escuelas donde el tema... Voy a dejar de compartir pantalla para verlos. Mientras hay algunas escuelas que la parte de la robótica la manejan a través de... por ejemplo, a través de Lego Mindstorm o a través de VEX o inclusive a través de Kinex, aunque eso no es tanto de robótica. Hay otras escuelas que tienen un acceso nulo, ¿no? Mientras hay escuelas que probablemente empiezan la parte de la enseñanza de la robótica en los niveles bajos de primaria, hay otros que no lo tocan en todo el ciclo, ¿no? E inclusive dentro de, digo, yo veo eso, ¿no? Dentro de la parte de educación privada, pues tenemos sus dos polos muy opuestos, y dentro de la parte de la educación pública, en México también existe lo mismo, ¿no? O sea, tenemos estados, por ejemplo, últimamente he colaborado mucho con el estado de Jalisco y sé que en algunos lugares del estado de Jalisco, en Guadalajara, han implementado proyectos STEAM, proyectos de robótica, inclusive en la parte de secundaria, y sé que hay otros estados en los cuales no se está viendo absolutamente nada, ¿no? Por ejemplo, bueno, creo que no les comenté, yo estoy viviendo en Tlaxcala, en Huamantla, es un pueblo mágico muy bonito que les recomiendo que visiten. Pero, por ejemplo, ahí me ha tocado yo convivir con algunos niños y demás, y yo no he visto nada de robótica en todo el lugar completo, ¿no? Y es totalmente entendible, ¿no? Entonces, si me preguntas cómo vamos en términos de implementación, pues mira, me ha tocado escuelas que llegan y me dicen, pues a mí no me hables de robótica porque yo ya construyo grandes robots que hacen grandes cosas, quiero proyectos muy avanzados, tengo máquinas para cortar metal, para hacer lo que tú quieras, y otras que pues no tienen nada, ¿no? Entonces, pues esa es nuestra realidad en México. Preguntan por aquí si el curso es presencial o por sesiones remotas, cómo se hace para el manejo de los materiales. El curso en particular es remoto con, o sea, hay sesiones que son síncronas, es decir, como esta, donde estoy yo explicando, y hay otras que te metes a la plataforma y tienes que ir siguiendo tú las actividades y tienes que ir viendo los contenidos. Entonces, eso se hace. Para el manejo de materiales, el curso viene con un kit justamente de robótica que se te manda, y con ese es con el que vas a estar trabajando. Y preguntan aquí, ¿se emplea el uso de Arduino? En este curso en particular utilizamos de Carbots. Carbots no utiliza Arduino. El robot se llama Boki, tiene su propio circuito lógico, por así decirlo, su propia placa. Y bueno, eso es lo que se utiliza. Un poco, el curso sí está pensado para personas que no se han introducido al mundo de la robótica y que son sus primeros pasos, y en ese sentido, pues, esta plataforma les permite eso. Ya si nos queremos ir a algo más avanzado, Arduino funciona bastante bien. Es una herramienta increíble para hacer un montón de proyectos, pero sí, en ese sentido estamos pensando en pues tu primer acercamiento, ¿no? Y ahí, relacionado con la pregunta pasada, es ¿quién puede utilizar Boki? Bueno, está pensado para niños de primaria alta y secundaria, pero también si es la primera vez que utilizas un robot, pues creemos que es una buena alternativa para aprender robótica. Blanca por acá nos pregunta de qué kits se manejan dentro del ámbito de programación. Más, Blanca, ¿te refieres en general? ¿Te refieres en este curso? No sé si nos puedas ahí especificar la pregunta. Mientras tanto, quería yo decir, Linda, que este curso es resultado de una experiencia que tuvimos en el curso previo. Muchos profesores nos decían, está muy interesante, me interesa mucho trabajar en educación, pero no sé nada de robótica y necesitamos una educación en la robótica, ¿no? Entonces me parece que es importante lo que nos está diciendo ahora Enrique, porque este curso va a trabajar la implementación en educación, pero desde la perspectiva de la robótica. Es decir, a diferencia del otro curso que trabajamos un poco de cuestiones de pedagogía, y de hecho la Hebraica tiene algunos cursos que va a ofrecer en el futuro sobre mediación tecnológica, este curso específicamente para introducirse a la robótica. Y la robótica, como bien dice Enrique, no tanto en términos de robots industriales, sino de robots muy simples que permitan entender la lógica
de cómo programar a un robot y trabajar con la parte robot permite el desarrollo de habilidades intelectuales en niños y adolescentes. Entonces es interesante para que nosotros mismos probemos cómo podemos desarrollar habilidades trabajando con el armado y programación de robots. Nada más quería complementar eso, Kiki. Perdón, Enrique, si está Román o Alejandro quien nos pueda apoyar, si podemos deshabilitar el silencio por si alguien quiere decir algo e interactuar, se los agradecería, por favor. Perdón, Enrique, te interrumpí. No te preocupes. Estaba viendo si yo podía solicitar que reactivan. Aquí está, ya con esto creo que lo habilité para que puedan hablar. Quien quiera desmutearse ya lo puede hacer. Sí, y complementando lo que decía Miguel Ángel, justamente hace unos meses dimos un curso para profesores para enseñar con robótica, pero una de las conclusiones que obtuvimos después de eso fue que algunos profesores no estaban familiarizados con el uso de robots, entonces digamos que estábamos discutiendo cómo podemos utilizar la robótica en la educación, pero no estábamos hablando de la robótica y algunos sí se quedaron como con esa espinita de decir, bueno, o sea, sí está muy padre, pero me gustaría a mí aprender los conceptos como más generales de robótica para poderlos yo aplicar. Preguntan, sí, Blanca nos estaba puntualizando la pregunta de que se manejan dentro del curso. Utilizamos Carbots, esa es la plataforma que utilizamos. Aquí, de hecho, no les puse la página web, pero la puedo escribir aquí en el chat. Aquí ya la puse, esa es la plataforma que utilizaremos en este curso, que son robots pensados, insisto, para unos primeros pasos en la parte de la robótica. No tiene sensor de movimiento, tiene sensor touch, tiene sensor de luz, emite sonido, emite luz, se puede programar con celular, con tableta y se puede también conectar al internet en dado caso. ¿Cuál es tu experiencia en el interés que despierta la robótica entre niños y niñas? Yo creo que la robótica como tal, o sea, llama mucho la atención y como siempre el ver pantallas, colores y todo eso le llama mucho la atención a los niños. Sin embargo, yo lo que contestaría en ese sentido es que hay que aprovechar esa atención que capta la parte de la robótica, pero hay que recordar que por lo menos para mí es importante ver la robótica como un elemento transversal, ¿no? O sea, no es hablar de la robótica como la robótica, sino hay que hablar de todas las habilidades que se desarrollan en torno a aprender robótica, ¿no? Que tienen que ver con cuestiones de lógica, con cuestiones de pensamiento, porque sí, o sea, al final del día, si tú le acercas un robot a un niño, lo va a percibir como un juguete y está perfecto, porque justamente esta parte lúdica nos permite romper como este miedo y este temor y este tema de la aburrición, pero ahí lo que es importante es como poder guiar ese interés que genera esta parte lúdica del juguete a decir como, bueno, sí, con este juguete vas a resolver estos problemas y estos retos, ¿no? Hay que ver el robot como una herramienta. Entonces, el robot como elemento para la clase, inclusive les podría decir, o sea, es como si tú llevas un títere, un moped a la clase, le llama la atención, porque al niño eso le llama la atención. El chiste más bien aquí es como todo lo que desarrollamos alrededor en términos de la parte de la robótica. Entonces, no sé si con esto responda a tu pregunta, David. ¿Alguien más que se anime a preguntar? ¿Alguna duda? Pues. Hola, buenas tardes. A ver, sí, César. Habla César. Pregunta, ¿este tipo de proyectos son ahora sí como que orientados un poquito más a la parte de la primaria o secundaria? Sí, en ese sentido, digamos, el curso lo que pretendería es utilizar esta herramienta para hablar y para enseñar acerca de robótica de términos bastante generales. Sin embargo, la herramienta, por ejemplo, y muchas de las actividades que tengo desarrolladas se podrían implementar en primaria y en secundaria, justamente en primaria alta y en secundaria. Entonces, si tú me dices, oye, yo ya tengo amplia experiencia con la robótica, la conozco bien, conozco todos los elementos, pues quizás este no sea el curso, ¿no? En ese sentido, quizá voy a ser un poco reiterativo con alguno de los términos y conceptos que vamos a ver, independientemente de que siempre es padre conocer robots y programarlos y manejarlos y demás, pero si es como tus primeras aproximaciones a la parte de la robótica, pues quizás sí sea bastante interesante, ¿no? El tener un robot por primera vez, perder el miedo, conectarlo, ver qué elementos tiene y demás. Entonces, sí, digamos, el contenido con el que cuento y muchos de los ejemplos se pueden aplicar en primaria y secundaria, pero volvemos al tema inicial, o sea, todo depende de pues, qué tan familiarizado estés. Yo creo que puede ayudar bastante si son tus primeros acercamientos con la parte de la robótica. No sé si con eso contesto tu pregunta, César. Perfecto. Sí, por ahí gracias. Efectivamente, yo actualmente trabajo un poco con Arduino y por lo visto sí es bastante
interesante porque yo creo que aquí es una parte de introducción hacia los chicos para que les vayan involucrando, porque igual tampoco podemos ir un poquito más para allá antes de conocer la parte básica. Muchas gracias y muy, muy interesante el proyecto. Muchas gracias, César. Sí, sí, y concluyendo sobre lo que acabo de comentar, sí, efectivamente, si ustedes ya conocen y programan Arduino, quizá en algún otro momento podamos desarrollar como un curso un poco más avanzado de robótica, donde toquemos ciertos temas, pero como lo mencionaba Miguel Ángel, este curso salió después de ver que al momento de dar un curso para enseñar con robots y utilizar esta plataforma, pues resulta que nos faltaba el paso previo, que era que aprendieran primero a utilizar el robot y conocer acerca de robótica, que creo que eso es importante para estos poder llegar con los niños y aplicar estas herramientas con robot. Si no conocen el robot a la hora que estén tratando de dar la sesión, la clase y demás, puede ser que pues, todavía le tengan miedo o todavía no conozcan exactamente cómo funciona o ahí puede ser que no aprovechen al 100% su potencial. Blanca, ¿querías preguntar algo? Hola, ¿qué tal? Enrique, una pregunta. A mí se me hace interesante, a pesar de que ya, no como parte así como de robótica, de robótica de competencia, sino una robótica de implementación más que nada. Me gusta mucho ahorita lo que de la página la estaba visitando y creo que es más que nada aplicación para que los niños visualicen el funcionamiento y la aplicación de la robótica en el mundo. A mí me interesa el curso. ¿Vas a manejar algunos datos, costos, etcétera, los días? Eso creo que Linda nos puede ayudar con esa parte de ahí. Ok. Estás en mute, Linda. Perdón. Sí, Blanca, se va a mandar por todas las redes y en la Universidad Hebraica la página. Estamos por empezar el curso en septiembre, si no me equivoco, ¿qué día quedaron? No, octubre, creo que es octubre y noviembre. Y bueno, vienen los días, digamos, las sesiones son de 5 a 6, de 7 a 8, ahí se van a poner los horarios y se van a poder registrar en la página. Así que la verdad es que creo que ya lo comprobamos, el curso ya se dio con Enrique alguna vez y de verdad fue un éxito y creo que lo que más se aprendió fue a que uno sepa precisamente cómo aplicarlo en la educación y lograr lo que bien dices que está en la página, que es ese pensamiento tecnológico con todas las habilidades que los niños pueden desarrollar, más allá del robot, vamos, que entiendan lo que todas las habilidades de la tecnología y del robot se pueden desarrollar. Entonces, se va a publicar, estén atentos a los anuncios de la universidad y ya, se van a poder registrar y pues va a ser un éxito. Así que si hay alguna duda más, Enrique, yo quiero agradecerte muchísimo, decirte que pues valoro mucho y me conmueve todo el inicio, cómo partiste el webinar con tu experiencia personal y creo que no es más que para valorarlo, felicitarte y llegar hasta donde estás y gracias por todo lo que nos das. De verdad, eres grande, eres grande. Muchas gracias, Linda. No, pues al contrario, pues es parte pues de este interés y de esta pasión por compartir, ¿no? Me gusta mucho la tecnología, pero hay una parte que he visto los últimos años que es educación y que pues es bien difícil. Digo, antes tenía un negocio de Internet de las Cosas y era bien difícil llegar con directores a hablar de tecnología si no lo conocían, aunque fueran directores, ¿no? Entonces es un tema donde de repente dije, a ver, espérame, estamos empezando mal, o sea, creo que tenemos que empezar desde un punto de educación. Y en ese sentido veo yo y ve la empresa un futuro tecnológico que bueno, en el que hay que tomar las riendas y hay que salirnos de cero. O sea, está padre que utilicemos la tecnología para consumirla, pero la podemos utilizar para crear y para resolver problemas, ¿no? O sea, vamos, los humanos como humanos tenemos muchos problemas que resolver adentro de nosotros, pero bueno, algunas cosas de la tecnología nos puede ayudar, entonces también hay que ver qué podemos hacer en ese sentido. Así es, así es. Pues te agradezco mucho, les agradezco a todos. Una disculpa del doctor Miguel Ángel, tuvo que irse a dar clase a la UNAM. Entonces cerramos este webinar y estaremos muy atentos para las inscripciones. Vuelvo a agradecerte, Enrique, y pues gracias a todos por su tiempo.
serán muy bienvenidos. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Linda. Al contrario, un Que tengan placer. bonita tarde. Gracias a todos. Bonita tarde. Cuídense mucho. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Luego. Hasta Gracias. luego. Bye.